Diverdocus, finanzas y desarrollo personal. Vamos a hacer un vídeo sobre bienes raíces, sobre cómo invertir en ellos y qué factores son determinantes a la hora de invertir en estas propiedades, qué papeles debemos mirar y cómo saber analizar inmuebles para saber el precio correcto, la ubicación, etc. Haremos un repaso sobre lo que es el IBI, qué repercusión tiene la compra-venta de un inmueble y cuáles son los gastos en generales que debemos asumir tanto en la compra como en la venta y una vez que somos propietarios del inmueble. Como sabemos, la compra de un inmueble determinará si hemos hecho una buena inversión o una mala inversión. Dependen de varios factores que veremos a continuación. Si estás interesado en saber cómo invertir, cómo mejorar nuestras finanzas personales, te invito a que te suscribas después de dar la campanita y des un like para seguir viendo este tipo de vídeos en Diverdocus. Muchas gracias y empezamos. Vamos a empezar por el principio y como sabemos, si nuestro sueño es comprar una casa, debemos tener varios factores en cuenta a la hora de invertir en ellos. Al principio hemos hecho un breve resumen por encima, pero veremos con más puntos de vista la repercusión que tiene la compra de un inmueble. La primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuántos gastos tiene comprar una casa? Esto es válido tanto para un apartamento, un estudio, un piso, etc. Comprar una casa es el sueño de muchas personas. A pesar de ser un bien necesario, son pocas las personas que las tienen en propiedad debido al fuerte desembolso inicial y posterior que implica la compra. Tanto si la vivienda es obra nueva como de segunda mano, comparten una serie de gastos que veremos a continuación. Entre ellos están los gastos de tasación, notaría, el registro de la propiedad, el impuesto de transmisiones del patrimonio, ITP, y la gestoría. Empezaremos viendo más a fondo en qué consisten cada uno de estos gastos, como por ejemplo el gasto de tasación. El gasto de tasación es necesario para saber el valor real de la vivienda que vamos a comprar. Suele valer unos 300 euros por inmueble analizado. En algunos casos, la tasación suele ser superior al precio de compra, con lo cual quiere decir que el precio de la casa está por debajo de lo que se puede vender. En estos casos es necesario saber el por qué el dueño de la propiedad lo está vendiendo tan barato y mirar si la vivienda podría presentar algún conflicto, como gastos pendientes, etc. Para averiguarlo, se hace solicitando una nota simple en el cual este documento detalla si el inmueble tiene alguna carga y si tiene alguna limitación de uso. Posteriormente, veremos cómo se lee y cómo se interpreta. En cambio, si la tasación sale reflejado que el valor del inmueble es inferior al precio de compra, entonces deberíamos replantearnos si estamos haciendo un buen negocio, ya que el precio de la casa está caro respecto a su valor original. En una tasación se detalla el tipo de vivienda que es, los metros construidos y habitables, la antigüedad, si ha habido reformas, etc. El siguiente gasto serían los gastos de notaría. Este paso es importante ya que haremos la escritura pública de compraventa, dando paso al cambio de dueño del inmueble. Este pago puede variar en función de si existen avalistas o no, el número de copias de la escritura y su extensión. El coste sería de unos 600 a 800 euros. El tercer gasto es el registro de la propiedad, en el cual quede documentado públicamente. Dependiendo del inmueble, suele valer entre unos 350 a unos 700 euros. El cuarto gasto serían los impuestos de transmisión patrimonial, también conocidos como ITP. Este es uno de los gastos más grandes a la hora de comprar una propiedad. Se paga una sola vez y su coste varía según cada comunidad autónoma y de las circunstancias en las que nos encontremos, como por ejemplo, si somos menores de 30 años, familia numerosa o si se trata de nuestra primera vivienda. El coste es de un 5 a 8% del precio de la vivienda. Para un piso pequeño de 50.000 euros, a un tipo de 5% nos saldría a 2.500 euros. El gasto esencial para poder llevar a cabo los 4 anteriores gastos sería la gestoría. El gasto promedio es de unos 500 euros. Dependiendo de las características de nuestra casa, aparte de pagar el precio que nos pide el vendedor, debemos añadirle otro 8 a 10% del precio para pagar estos gastos. Por ejemplo, para un piso pequeño de 50.000 euros, tendríamos que pagar solo una vez entre 4.400 a 5.500 euros en gastos. A nosotros como inversores nos interesa saber el valor real del inmueble, siendo el precio de compra por debajo de su valor real.
saber sus gastos totales una vez que somos propietarios y a cuánto se puede alquilar. Cuanta más barata nos salga la propiedad y más alto sea el alquiler que podamos cobrar a los inquilinos, más rentable será nuestra inversión. Para volverse un experto, es ideal consultar antes a todos los intermediarios sobre sus precios y los costes medios que suelen generar este tipo de inmuebles, como la aseguradora, tasadora, etc. Para hacernos una idea de lo que significa comprarse una casa, debemos saber cuántos gastos tiene, una vez que somos los propietarios de esta. Normalmente creemos que comprarse una casa nos librará de todos los gastos, que no tenemos que pagar alquiler, etc. Pero eso es erróneo. Dependiendo del mantenimiento que requiera la casa, los gastos pueden variar. Los principales son el IBI, que es el impuesto sobre los bienes inmuebles, los gastos de la comunidad de vecinos, la tasa de basuras, el seguro de hogar, los gastos de mantenimiento de la propiedad como agua, luz, gas y derramas si las hubiera en caso de averías o arreglos. Vamos a detallar en qué consiste cada uno de estos gastos para hacernos una idea del coste total que nos generará al año y al mes. El primero de ellos sería el IBI. Es un impuesto que se paga cada año y su coste varía según cada municipio y las características de nuestra propiedad. Este se puede ver consultando la referencia catastral. Si, por ejemplo, tenemos un estudio con un valor catastral de 50.000 euros, a este se le añadiría un tipo impositivo entre el 0,4 a un 1,3% del valor. En este ejemplo, si le añadimos un tipo de 0,5, saldría a 250 euros al año. Esto es lo que tendríamos que pagar cada año por nuestro inmueble. Con el tipo a 1,3 saldría a 650 euros al año. Este pago anual se hace cada 1 de enero y cada 10 años se revisa el valor catastral. Este hecho tiende a subir los pagos de este impuesto. Otro factor importante es que si vendemos nuestra casa antes del 1 de enero, el comprador tendrá que pagar este impuesto y nosotros estaríamos exentos. El siguiente gasto importante a la hora de ser propietarios de un inmueble son los gastos de la comunidad de vecinos. Puede variar según las instalaciones y servicios que incorpore la finca. De media, suele rondar unos 600 euros anuales, en los cuales se destinarán para hacer que estos servicios funcionen y para desperfectos imprevistos. No pagar estas tasas conlleva a conflictos con la comunidad de vecinos e incluso a juicio. La tasa de basuras es otro pago que se paga anualmente. A veces se incluye en los gastos de comunidad de vecinos y hay ciudades en donde no se paga, ya que puede ser que estén incorporados dentro del IBI. De media suele ser entre 100 a 170 euros anuales. Otro gasto importante y obligatorio es el seguro, y este sirve para cubrir posibles siniestros, como incendios, robos, averías, etc. Dependiendo del modo que elijamos y los metros cuadrados de nuestra casa, nos saldrá más barato o más caro. En España, de media, para un piso de 120 metros cuadrados, sale a 300 euros anuales. Como hemos dicho, cuanto más grande o más pequeña sea nuestra propiedad, más barato o caro nos puede salir. En general, los gastos totales sin tener en cuenta los gastos de mantenimiento para arreglar nuestra casa y las facturas como agua, luz, gas e internet rondan entre 1.200 a 2.000 euros anuales. Ahora, si le sumamos los suministros básicos, como es luz, agua, gas e internet, entonces serían otros 1.850 euros anuales. Si sumamos todo, nuestro coste de vida, sin contar la alimentación, serían de 3.350 euros al año. O en otras palabras, nuestro coste de vida nos generará un gasto total de 279 euros al mes. Para tener más detalle si un inmueble tiene cargas o no y ver que la información que nos da el propietario es correcta, tendremos que solicitar una nota simple. En este documento mostrará lo siguiente: la información principal, que son los datos de la oficina de registro, la fecha en que se emitió el documento, el número de la finca, el IDUFIR o identificador único de finca a registrar, la referencia catastral, los datos de inscripción del registro y una descripción del inmueble como edificio, dónde se encuentra y qué superficie tiene. En la nota simple veremos quiénes son los dueños o propietarios actuales y cuál es su grado de participación. A continuación, veremos las cargas y limitaciones si las hubiera. En este punto hay que saber interpretarlo bien para evitar pagos pendientes, como por ejemplo el de la hipoteca si lo hubiera. Sabremos cuál es el banco, si afecta a la finca o una parte de ella, el importe, los intereses y las cuotas, el plazo de la hipoteca y el documento del notario donde se firmó.
Luego estarían las afecciones fiscales. Todo inmueble queda expuesto a determinados impuestos que le afectan fiscalmente y pueden ser comprobados. De no ser cancelados esos impuestos, el registro responderá de ellos en el periodo de 4 años. Luego están las afecciones urbanísticas. Son impuestos similares a las fiscales, solo que están en relación con las obligaciones de contribuir en gastos en la Junta de Compensación, con el fin de urbanizar determinadas zonas cercanas a la vivienda. Otro punto es el de embargos y demandas. Es cuando la vivienda ha sido tomada como medio de pago a terceros, no siendo los absolutos dueños, pero no se permite la venta. La nota simple indica los datos del apoderado actual. En el siguiente punto encontramos la suspensión de fe pública registral, que es cuando al momento de haber inscrito el bien, aparezcan terceros que puedan arrebatar el bien invocando un mejor derecho. De esta forma, podrás interpretar toda la información suministrada en una nota simple. Cabe destacar que existe la posibilidad de que alguna de las cargas legales aún no estén vigentes por no haber sido eliminadas del registro al no aportar la documentación necesaria. En el siguiente vídeo veremos más cosas a fondo para saber si un inmueble será rentable o no. En este vídeo hemos visto los gastos generales a la hora de comprar una vivienda, lo que supone ser propietario y cómo analizar bien un inmueble en base a una nota simple y el valor catastral de un inmueble. Cuanto más sepamos analizar inversiones inmobiliarias, mejores posibilidades tendremos para que sea rentable nuestra inversión. En los siguientes vídeos mostraremos más cosas relacionadas sobre bienes raíces que harán potenciar aún nuestras capacidades para ser mejores inversores de esta modalidad. Así que si te interesan este tipo de vídeos, te invito a que te suscribas dándole a la campanita después de suscribirte, un like y sobre todo compartir con un amigo o una amiga que también tenga interés en saber cómo funciona el mundo de la inversión, las finanzas personales y el desarrollo personal. Sin más me despido y nos vemos en el siguiente vídeo de Diverdocus. Muchas gracias.